¿Alguna vez has mirado a un espejo y sentido que algo más allá de tu reflejo estaba observándote? Los espejos son objetos cotidianos, presentes en nuestras casas, nuestros rituales de belleza y en momentos íntimos de autoconocimiento. Pero ¿qué pasaría si te dijera que, a lo largo de la historia, han sido considerados mucho más que simples superficies reflectantes? Desde las antiguas civilizaciones hasta las leyendas urbanas modernas, los espejos han sido rodeados de misterio, vistos como portales a otros mundos o incluso como herramientas para comunicarse con el más allá. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado historias de personas que aseguran haber visto algo inexplicable en un espejo? Quizás una sombra, un movimiento fugaz o incluso algo más inquietante que no pueden describir. Estas historias no son meras coincidencias. A través de los siglos, culturas de todo el mundo han tejido creencias, supersticiones y rituales en torno a estos objetos. Hoy exploraremos un tema que mezcla superstición, historia y ciencia. ¿Son los espejos realmente portales a otras dimensiones? ¿O simplemente reflejan nuestra fascinación y temor hacia lo desconocido? Acompáñame mientras descubrimos los secretos que estos objetos ocultan, desde sus raíces en la antigüedad hasta su papel en historias de terror que han marcado generaciones. Y la próxima vez que mires a un espejo, quizás te preguntes, ¿realmente estás viendo solo tu reflejo? Desde tiempos inmemoriales, los espejos han sido más que herramientas funcionales. Han simbolizado lo mágico, lo espiritual y lo desconocido. Para los antiguos egipcios, por ejemplo, los espejos no solo reflejaban la imagen, sino también una conexión con el alma. Estos objetos eran considerados portales que permitían a los vivos comunicarse con los muertos o acceder a dimensiones invisibles para el ojo humano. De hecho, muchos espejos antiguos estaban elaborados con materiales como bronce o plata pulida, lo que reforzaba su aire de misterio y poder ritualístico. En la antigua Grecia, los espejos también tenían un lugar especial. Las sacerdotisas los utilizaban para prácticas de adivinación, en un método conocido como catoptromancia. Estas ceremonias buscaban respuestas del destino a través de los reflejos, creyendo que los espejos podían mostrar visiones del futuro o advertencias de peligros inminentes. En la mitología griega, incluso encontramos la famosa historia de Narciso, quien quedó atrapado por su propio reflejo, un relato que simboliza la relación compleja entre los humanos y los espejos. En las culturas asiáticas, los espejos estaban cargados de simbolismo espiritual. En Japón, los espejos eran considerados sagrados y usados como parte de rituales para proteger los hogares de espíritus malignos. Eran vistos como guardianes entre el mundo físico y el espiritual, una barrera que impedía el acceso de fuerzas oscuras. La transición al mundo occidental no fue menos fascinante. Durante la Edad Media, los espejos comenzaron a ser asociados con lo oculto y lo prohibido. Su capacidad para reflejar imágenes se consideraba mágica, incluso peligrosa. Los espejos rotos, por ejemplo, se creía que traían mala suerte porque rompían el vínculo entre el alma y el mundo físico. Este legado de misterio y superstición es lo que alimenta muchas de las historias que conoceremos a continuación. ¿Cómo estos objetos cotidianos lograron convertirse en símbolos tan poderosos de lo desconocido? La respuesta nos lleva a la conexión entre las historias reales y las leyendas urbanas que rodean a los espejos. Los espejos no solo reflejan nuestra imagen, sino también nuestras mayores inquietudes y temores, convirtiéndose en protagonistas de innumerables relatos sobrenaturales. Una de las leyendas más conocidas es la de Bloody Mary, un nombre que, al ser repetido frente a un espejo en completa oscuridad, supuestamente invoca una figura espectral que aterroriza al incauto que se atreve a llamarla. Esta historia, nacida en el folclore anglosajón, se ha convertido en un ritual de valentía entre jóvenes, pero también ha dejado testimonios de quienes afirman haber visto algo que no podían explicar. No menos inquietantes son los relatos personales que narran encuentros extraños con espejos. Algunas personas cuentan haber visto movimientos detrás de su reflejo, sombras fugaces o figuras que no estaban presentes en la habitación. Estos incidentes han dado pie a teorías que apuntan a los espejos como portales entre dimensiones, sugiriendo que lo que reflejan no siempre es nuestra realidad, sino algo más. Entre las leyendas urbanas modernas destaca la inquietante historia del espejo maldito. Se dice que este objeto, transmitido de generación en ciertas familias,
ha traído consigo tragedias inexplicables. Personas que lo poseían reportaron accidentes, enfermedades e incluso desapariciones. Aunque estas historias suelen carecer de pruebas concretas, su persistencia demuestra cómo los espejos han capturado nuestra imaginación colectiva como objetos de poder y peligro. En el mundo del entretenimiento, los espejos también han encontrado su lugar en historias de terror icónicas. Películas como Candyman y Oculus han explorado el concepto de espejos malditos que desatan fuerzas malignas. Estas representaciones no solo refuerzan las supersticiones populares, sino que también las modernizan, manteniéndolas vivas en la cultura contemporánea. Pero, ¿qué hace que estas historias sean tan universales? La respuesta podría estar en nuestra relación con el desconocido. Los espejos, al mostrarnos un reflejo de nosotros mismos, también nos enfrentan a preguntas inquietantes. ¿Qué hay al otro lado? ¿Es posible que estemos siendo observados desde un plano invisible? Estas preguntas alimentan tanto la curiosidad como el miedo, asegurando que las historias sobre espejos continúen cautivando a generaciones. A medida que avanzamos, nos adentraremos en el uso de los espejos en rituales y magia, explorando cómo su conexión con lo espiritual ha trascendido el tiempo y las culturas. A lo largo de los siglos, los espejos han sido utilizados como herramientas esenciales en rituales y prácticas mágicas, consolidando su reputación como objetos de poder espiritual. En la magia ceremonial, especialmente en tradiciones como la Wicca o el esoterismo occidental, los espejos son considerados portales que permiten acceder a otras dimensiones o comunicarse con entidades del más allá. Un ejemplo notable es el espejo negro, una superficie reflectante oscura utilizada en la adivinación, también conocida como especulomancia. Los practicantes creen que este tipo de espejo puede revelar visiones del futuro o mensajes ocultos del subconsciente. Los espejos también tienen un papel destacado en rituales de protección. En varias culturas, se colocan espejos frente a las entradas de las casas para desviar las energías negativas o los malos espíritus. En el Feng Shui, por ejemplo, se cree que los espejos estratégicamente colocados pueden redirigir el flujo de energía en un espacio, creando un ambiente más armonioso y seguro. Sin embargo, se advierte que los espejos mal colocados pueden amplificar las vibraciones negativas, convirtiéndose en una fuente de problemas. En la magia popular, los espejos también son usados para sellar intenciones o hechizos. Un ritual común implica escribir un deseo en un papel, colocarlo frente al espejo y visualizar que el reflejo lo multiplica, enviando esa intención al universo. Este concepto se basa en la idea de que los espejos no solo reflejan, sino que también potencian la energía de aquello que se les proyecta. Al mismo tiempo, existen rituales más oscuros asociados con los espejos. En la Europa medieval, se creía que los espejos podían atrapar almas, razón por la cual era común cubrirlos en las habitaciones de los fallecidos para evitar que el espíritu quedara atrapado. Esta práctica se ha mantenido en algunas culturas hasta hoy, alimentando la percepción de los espejos como objetos cargados de poder sobrenatural. Desde las prácticas místicas hasta las supersticiones modernas, los espejos han mantenido un aura de misterio que trasciende generaciones. ¿Pero existe una base científica que explique estos fenómenos, o todo se reduce a la percepción humana? En el próximo capítulo, exploraremos lo que la ciencia tiene que decir sobre estos enigmas. Aunque las historias y supersticiones en torno a los espejos parecen pertenecer al ámbito de lo paranormal, la ciencia también ha intentado arrojar luz sobre algunos de los fenómenos más inquietantes asociados con ellos. Uno de los conceptos más interesantes es el llamado efecto Troxler, un fenómeno neurológico que ocurre cuando fijamos la vista en un punto durante un tiempo prolongado. En contextos con poca luz, como frente a un espejo en la oscuridad, este efecto puede hacer que nuestro cerebro llene los vacíos en nuestra visión periférica, provocando la ilusión de figuras o deformaciones en nuestro propio reflejo. Este fenómeno podría explicar muchos de los relatos sobre personas que ven algo más en el espejo, como rostros distorsionados o sombras que parecen moverse. Nuestro cerebro, al esforzarse por interpretar la falta de estímulos claros, crea imágenes que no están realmente allí, pero que pueden parecer aterradoramente reales. Además, los espejos tienen una fuerte influencia en nuestra psicología. El reflejo de uno mismo puede evocar sentimientos profundos de autoevaluación e introspección.
Estudios en psicología han demostrado que pasar demasiado tiempo mirándose en un espejo puede generar una desconexión con la propia identidad, una condición conocida como despersonalización. Este efecto podría contribuir a las experiencias de inquietud o incluso miedo que algunas personas sienten al observarse durante periodos prolongados. Otro punto interesante es cómo los espejos afectan nuestra percepción del espacio y el tiempo. Los espejos, al duplicar la imagen, pueden crear una ilusión de infinito en espacios cerrados. Esta sensación de profundidad interminable puede ser desorientadora y alimentar la idea de que los espejos son portales hacia otras realidades. Por otro lado, la física también entra en juego. Los espejos funcionan reflejando la luz, pero las imperfecciones en su superficie pueden generar distorsiones. Estas anomalías, aunque pequeñas, podrían explicar algunos de los fenómenos paranormales reportados, como reflejos inesperados o movimientos que parecen provenir del espejo. Sin embargo, incluso con explicaciones científicas, queda mucho por explorar. Los espejos siguen siendo un enigma en muchos aspectos. ¿Por qué han sido tan universalmente asociados con lo sobrenatural? ¿Es solo nuestra percepción o hay algo más profundo que aún no entendemos? La ciencia puede ofrecer respuestas, pero también deja espacio para la curiosidad y la imaginación. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo la cultura pop ha contribuido a la fascinación y el temor colectivo hacia los espejos, perpetuando su aura mística. Los espejos han desempeñado un papel central en la cultura popular, desde los cuentos de hadas hasta las películas de terror, consolidándose como símbolos de misterio y poder. Uno de los ejemplos más clásicos es el espejo mágico del cuento de Blancanieves, una obra que inmortalizó la idea de que los espejos pueden ser portadores de sabiduría y a la vez de verdades inquietantes. En este caso, el espejo no solo refleja la apariencia, sino que actúa como un puente entre la realidad y lo desconocido, alimentando la obsesión de la reina malvada por la belleza. En el género de terror, los espejos han evolucionado hasta convertirse en herramientas narrativas que generan tensión e intriga. Películas como Oculus y Mirrors exploran el concepto de espejos malditos, mostrando cómo estos objetos aparentemente inofensivos pueden ser portales para fuerzas malignas. En estas historias, los espejos no solo reflejan la realidad, sino que distorsionan y manipulan, convirtiéndose en una amenaza constante para los protagonistas. El cine y la literatura también han utilizado los espejos como metáforas para explorar el subconsciente humano. En Through the Looking Glass de Lewis Carroll, el espejo actúa como una entrada a un mundo paralelo, desafiando las leyes de la lógica y cuestionando la naturaleza de la realidad. Este uso metafórico refuerza la noción de que los espejos pueden ser mucho más que simples objetos. Pueden representar un viaje hacia lo desconocido, hacia los aspectos más oscuros de la mente humana. En el ámbito de las leyendas urbanas modernas, los espejos siguen siendo protagonistas. Historias como la de Bloody Mary han trascendido generaciones gracias a su capacidad para provocar miedo colectivo. Estos relatos, perpetuados por la cultura popular, han encontrado en las redes sociales un nuevo terreno para expandirse, con videos virales y desafíos que invitan a las personas a enfrentar su miedo a los espejos. Además, los espejos también han sido utilizados en la estética visual de la cultura pop, desde videos musicales hasta instalaciones artísticas como símbolos de dualidad y misterio. Artistas y directores suelen recurrir a los espejos para explorar temas como la identidad, el narcisismo y la percepción, lo que refuerza su conexión con lo místico y lo psicológico. La omnipresencia de los espejos en la cultura popular no es casualidad. Estos objetos, con su capacidad para reflejar y distorsionar, capturan nuestra imaginación al mismo tiempo que nos enfrentan a nuestras propias inseguridades y curiosidades. Pero ¿es solo una coincidencia que los espejos aparezcan con tanta frecuencia en historias sobrenaturales, o existe algo más profundo detrás de esta fascinación? En el próximo capítulo, exploraremos cómo las distintas culturas han interpretado los espejos a lo largo de la historia, reforzando su lugar como símbolos de poder y misterio en la humanidad. Desde la antigüedad, los espejos han tenido un papel central en diversas tradiciones culturales, simbolizando tanto el conocimiento espiritual como el misterio insondable. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los espejos no eran solo herramientas prácticas, sino también objetos de gran significado espiritual.
Se creía que estos artefactos eran capaces de reflejar no solo la apariencia física, sino también el alma, y por eso acompañaban a los muertos en sus tumbas como una forma de guía hacia el más allá. En Japón, los espejos tienen un lugar destacado en la mitología y la religión shintoísta. Uno de los tesoros más sagrados del país es el Yata no Kagami, un espejo que forma parte de las insignias imperiales y que, según la leyenda, fue utilizado para atraer a la diosa del sol, Amaterasu, fuera de su cueva y devolver la luz al mundo. En esta tradición, los espejos simbolizan pureza y verdad, actuando como una herramienta para revelar la verdadera naturaleza de las cosas. En la cultura mexicana, los espejos aparecen en las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos. Se cree que colocarlos en altares ayuda a las almas de los difuntos a encontrar su camino de regreso al mundo de los vivos. Aquí, los espejos sirven como un puente entre los reinos de la vida y la muerte, reforzando su asociación universal con lo trascendental. Por otro lado, en el folclore europeo, los espejos suelen estar asociados con la mala suerte y el peligro. Una de las supersticiones más extendidas es la de que romper un espejo trae 7 años de desgracia, una creencia que proviene de la antigua Roma. Los romanos consideraban que los espejos contenían fragmentos del alma humana, y al romperse, se dañaba la esencia espiritual de la persona reflejada. En las culturas africanas, los espejos a menudo son utilizados en rituales de protección y adivinación. Por ejemplo, en algunas tradiciones de la santería, los espejos son colocados en altares para desviar las energías negativas y proteger a los practicantes de fuerzas malignas. Al igual que en otras partes del mundo, aquí los espejos no son meros objetos, sino herramientas cargadas de poder espiritual. La interpretación cultural de los espejos varía enormemente, pero hay un hilo común: su capacidad para conectar lo tangible con lo intangible. Representan una frontera entre mundos, un umbral que puede ser cruzado bajo las condiciones correctas. Pero esta diversidad de significados también plantea preguntas. ¿Cómo es que un objeto tan simple ha logrado capturar la imaginación de tantas culturas? ¿Existe una verdad universal oculta detrás de estas interpretaciones? En el capítulo final, profundizaremos en el significado moderno de los espejos, conectando su legado cultural con nuestra fascinación actual por estos misteriosos objetos. Hoy en día, los espejos siguen siendo objetos de fascinación, pero su significado ha evolucionado de maneras interesantes en el contexto moderno. En la era digital, los espejos no solo se limitan a la reflexión física, sino que también se han convertido en símbolos de introspección y autoimagen, especialmente con la proliferación de selfies y redes sociales. A través de nuestros teléfonos y cámaras, los espejos ahora reflejan más que nuestra apariencia. Se han convertido en una extensión de nuestra identidad virtual, moldeada y proyectada hacia el mundo digital. Sin embargo, esta constante interacción con nuestra imagen plantea una pregunta crucial. ¿Es el reflejo que vemos en el espejo realmente quien somos? ¿O es solo una versión filtrada de nosotros mismos? En el ámbito del terror y lo sobrenatural, los espejos siguen siendo un tema recurrente en el cine, la televisión y la literatura. Películas recientes como El Conjuro 2 o The Mirror continúan explorando el poder que los espejos tienen para atraer lo oscuro y lo desconocido. Pero, aunque estas historias continúan alimentando nuestras pesadillas, la percepción que tenemos de los espejos sigue siendo compleja y ambigua. Son, al mismo tiempo, fuentes de terror y reflexión. Por un lado, actúan como portales hacia lo desconocido. Por otro, nos obligan a enfrentar la realidad de quiénes somos, lo que puede ser incluso más aterrador que cualquier aparición fantasmal. Más allá del entretenimiento, los espejos también se utilizan en el arte contemporáneo para provocar una reflexión más profunda sobre la realidad y la percepción. Artistas como Yayoi Kusama, por ejemplo, han utilizado espejos para crear instalaciones que exploran la infinitud, la repetición y la transformación del espacio. Estas obras invitan a los espectadores a sumergirse en un mundo de reflexión interminable, desafiando su percepción de la realidad y la identidad. Además, los espejos también se han vinculado a conceptos filosóficos y psicológicos en la sociedad moderna. En un mundo saturado de imágenes y de filtros, el espejo se convierte en un símbolo de la búsqueda constante de la perfección y la validación. Pero, a medida que avanzamos en la era de la tecnología y la inteligencia artificial, surgen nuevos interrogantes. ¿Qué significa realmente vernos reflejados en un espejo digital?
¿O en un mundo donde las imágenes pueden ser manipuladas y alteradas a voluntad? ¿Es este reflejo más verdadero o más falso que el que obtenemos de un espejo físico? Los espejos, en su forma más básica, siguen siendo una puerta hacia lo desconocido. Nos reflejan no solo nuestra apariencia, sino también nuestra psicología, nuestra identidad y nuestras percepciones del mundo que nos rodea. En un mundo donde lo digital y lo físico están cada vez más entrelazados, los espejos siguen jugando un papel esencial en nuestra búsqueda de la verdad, el sentido de nosotros mismos y el misterio de lo inexplicable. Al concluir este viaje por los espejos y su simbolismo, nos queda una última reflexión. ¿Qué vemos realmente cuando nos miramos en un espejo? ¿Es solo nuestra cara o hay algo más, algo oculto en los reflejos, esperando ser descubierto? En este viaje por el misterio de los espejos, hemos explorado su evolución de simples objetos funcionales a poderosos símbolos de introspección, terror y magia. Desde las antiguas culturas hasta la era digital, los espejos han capturado nuestra imaginación de maneras únicas, desafiándonos a confrontar tanto lo que somos como lo que tememos. En nuestra era moderna, los espejos continúan desempeñando un papel crucial en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Pero como hemos visto, siempre existe un velo de misterio en torno a ellos, un misterio que tal vez nunca podamos desvelar por completo. Al mirar en un espejo, ¿realmente vemos lo que está frente a nosotros o es solo una versión distorsionada de nuestra propia realidad? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del enigma de los espejos. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que los espejos tienen un poder oculto que aún no entendemos? ¿O es simplemente el reflejo de nuestra propia mente lo que nos fascina?